Hola Jesús, ¿ustedes me escuchan ahí? Sí se escucha. Buenas tardes a todos, por favor. ¿Me escuchan bien en el aula? Los que están al fondo escuchan bien porque siento que el micrófono no está funcionando muy bien para el aula. A ver, ¿escuchas? ¿Sí? Ya, por favor, el que no escuche, acá hay un montón de sitios, ¿ya? Bueno, los que están entiendo que sí están escuchando, ¿no? Bueno, vamos a iniciar entonces la sección del día de hoy, que es de trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, ¿no? Mi nombre es Sara Carvajal, soy médico psiquiatra del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado de Yonoguchi. Y bueno, voy a estar a cargo de la clase del día de hoy. Puedo comentarles acerca de la experiencia que tengo en adicciones. Trabajo ya hace 6 años, un poco más, específicamente en el área de adicciones de dicha institución, ¿no? Tanto a nivel de consulta externa, pabellón de hospitalización, y como les voy a comentar un poco después cuando hablemos de poblaciones especiales, ya también a nivel de pabellón específico de datos, que es todo un terreno distinto. Entonces, por favor, sí les pido que presten atención, ya que estén en silencio, atentos. Al final, si hay alguna pregunta, por favor, para todos, pueden compartirlo. Si en algún momento se dejan escuchar la transmisión, por favor, nos avisan de una forma. Bueno. Los objetivos de esta clase es que finalizada puedan ustedes identificar los trastornos relacionados con el consumo de sustancias, además de poder realizar una valoración inicial, diagnóstico y un manejo, como también menciono allí, de manera inicial, que incluye la posibilidad incluso de derivación a la especialidad correspondiente, ¿no? Contenidos, brevemente, ¿no? La introducción, un poco de datos epidemiológicos, neurobiológicos, algunos conceptos básicos, evaluación, diagnóstico y el manejo. A manera de introducción, es importante señalar que, bueno, el consumo de sustancias psicoactivas data pues, de muchos años atrás. Sin embargo, si nos remontamos a la actualidad, a lo más reciente, digamos que hace más o menos en el año 1930, la adicción aún no era considerada una enfermedad o un trastorno que generara algún tipo de daño a nivel cerebral. Es decir, no estaba, digamos, dentro de los trastornos o espectros que podían tratar los médicos, que bueno, como sabemos también existen desde larga data, ¿no? Entonces, en dicha época, y es más, quiero recalcar que incluso hasta la actualidad, hay muchos quienes consideran a la adicción como personas que tienen una carencia de moral, una carencia de fuerza de voluntad, y esto pues no va a permitir que se dé un manejo adecuado de la patología adictiva, ¿no? Si nosotros pensamos que se trata solamente de una falla moral, de delincuentes, porque sí es muy habitual escuchar que se brinden muchos adjetivos poco agradables a las personas que tienen un problema adictivo, aún a pesar de que estamos hablando de una enfermedad clínicamente comprobada y demostrada que tiene un componente biológico, bioquímico, etc. Entonces, esto generaba, como les mencionaba, lamentablemente hasta la fecha, de que el trato sea no a nivel de tratamiento, el manejo, es decir, no a nivel de un tratamiento, sino a nivel de castigo, ¿no? Me ha tocado en algún momento incluso conversar con pacientes que me contaban pues ciertas anécdotas de sus tratamientos previos en los cuales podían llegar a, pues no lo sé, o sea, atarlos en camas sin colchón, o sea, cosas realmente que uno escucha como que fueran tratamientos tipo tortura, aún en la actualidad, ¿ya?
Entonces, incluso, y para mí es un parte, digamos, es más, lo hubiera puesto como objetivo de la clase, importante dentro del rubro de salud. En este caso, muchos me imagino que no van a ser psiquiatras, sino pues van a dedicarse a otro tipo de especialidades, pero es muy importante hablar de conciencia de enfermedad en este sentido, ¿no? Que nosotros como personal de salud médico podamos entender que esto es una enfermedad que conviene incluso tratarse, diagnosticarse y prevenirse, como cualquier otro trastorno que pueda existir dentro de la patología clínica general, ¿no? Y está en mucha medida en nuestras manos poder identificarlo, porque somos nosotros quienes, por ejemplo, recibimos desde el internado, por ejemplo, a pacientes, y que pues hay una rúbrica, una área dentro de la historia clínica que dice hábitos nocivos que deben haber leído y deben haber completado muchas veces. Entonces, generalmente le preguntamos pues a la persona, ¿consume alcohol? Sí. ¿Qué tanto consume? Lo normal. Ay, es lo normal. Y nos quedamos con eso, nada más. Cuando en realidad, si es que en algún momento, y más aún, por ejemplo, si viene un accidente y está mareado, pues conviene desglosar ese rubro específico porque nos va a dar bastante información que podría pues alertarnos y poder mantener un enfoque preventivo de muchas otras comorbilidades que pueden estar asociadas a la patología adictiva. Entonces, en conclusión, esta diapositiva es básicamente para que podamos empezar a hacer un poco de conciencia acerca de lo que realmente es la adicción, que no es solamente una falla moral en la persona, ¿no? Ahora, bueno, estos son solamente un esquema, una lista. Ustedes ya sabrán lo que es el DSM-5, que de alguna manera nos da una clasificación con cierta organización para que podamos llegar a diagnósticos dentro de lo que es la psiquiatría, en la cual pues, se menciona que es un patrón patológico de consumo de sustancias, ¿no? Que va a conllevar a un deterioro, a una angustia, a diversos síntomas y signos clínicamente significativos. Además que puede generarse, el consumo va a ser recurrente, ¿no? No es que consumo ahorita y de acá a un mes, no, suele tener cierto patrón de recurrencia, puede también generar afectaciones a nivel de diversas áreas de la persona, llámese estudio, llámese trabajo, llámese familia, etc. ¿no? Se puede desarrollar tolerancia, que yo sospecho que es un término que ustedes deben conocer por sus clases de farmacología, sin embargo lo vamos a tocar un poquito más adelante. También puede haber síndromes de abstinencia dentro del contexto de la adicción, digamos el trastorno adictivo. También lo vamos a desglosar un poquito más adelante, pero al igual que la tolerancia, en teoría es un término que ya deben ustedes manejar, ¿no? Otra de las características es que puedan generarse conductas de búsqueda, ¿no? Conductas en las cuales la persona incluso invierte gran parte de su día a día, de su energía, de su economía, de su persona, como para poder conseguir la sustancia o conducta en la cual se ha generado una adicción. Porque la adicción no es solamente sustancias, sino también hay conductas. Deben haber escuchado muchas veces, por ejemplo, no sé, la ciberadicción, ¿no? La ludopatía, etcétera. Y bueno, lo otro también se puede haber un deseo persistente de interrumpir, es decir, que por más que la persona en algún momento pueda darse cuenta de que no le conviene y que quiere frenar, que no lo pueda llevar a cabo. Por más que quiera hacerlo, no lo logra. Entonces, es importante considerar que acá la fase inicial suele ser voluntaria. Muchos de los presentes, y digamos, es más adelante lo vamos a ver en algunos cuadritos acerca de edades tempranas, inician de manera voluntaria solamente como un consumo, digamos, experimental o por seguir al grupo. Sin embargo, cuando ya el consumo es continuo y hay diversos factores asociados que vamos a tocar luego, esto va a generar que se disminuya el autocontrol de la persona y que por lo tanto pueda pues, empezar a generarse una adicción. De hecho, uno de los signos distintivos de la adicción es que pues, exista una pérdida del autocontrol. Y eso también tiene, como vamos a ver luego, un componente biológico asociado, ¿no? Como les mencionaba, no todas las personas que inician su consumo, y es más, pueden tener periodos de consumo durante la juventud temprana o adolescencia, de repente con patrones ciertamente significativos y aún así no generan una adicción. Así como hay otras personas que por algún motivo sí la generan. Entonces van a haber factores de riesgo y factores protectores como en cualquier otra patología. Nuevamente, hablando de la adicción como enfermedad, es lo mismo, ¿no? Entonces, entre los factores de riesgo, evidentemente sabemos que se refiere a todo aquello que pueda generar un incremento de la probabilidad de que se genere la enfermedad, y los de protección, aquellos que
lo contrario, ¿no? Que protegen a que se pueda desarrollar. Entonces, entre los factores de riesgo tenemos factores biológicos, genéticos. De hecho, hay incluso estudios ya genéticos, sobre todo en el área del consumo de alcohol, que se han, digamos, determinado, que se han detectado como que se encuentran, digamos, dentro de las familias o dentro de las personas que tienen este tipo de consumo de alcohol. El sexo masculino suele también estar bastante, suele ser más frecuente en el tema de adicciones, aunque también hay estudios, y sobre todo lo que vemos actualmente, que en el sexo femenino también es bastante habitual, solamente que suele tener un estigma mayor, o sea, si de por sí la patología mental en general, y lo digo pues también en la experiencia de recibirlos, por ejemplo, a ustedes o digamos otras promociones que en algún momento estudiantes han recibido, como pues llegamos con un miedo, con un poco angustiados de repente, o pensando yo nunca he hablado, recuerdo muchas veces, yo nunca he hablado con una persona con un problema mental, cuando en realidad muchos sí hemos conversado, solo que sin saberlo, con personas ya sea que tengan depresión, X trastorno. Entonces, si de por sí la patología mental ya tiene un estigma, que la adicción tiene mucho más estigma asociado. Y si eres mujer, peor todavía. Entonces, por lo general, las mujeres suelen no buscar ayuda tan tempranamente, o más bien cuando lo hacen por cuenta propia, a diferencia de los varones que suelen venir más bien acompañados de todos, ¿no? De la esposa, los hijos, la mamá, o sea, son patrones distintos que se ven, por eso el manejo es bastante diferenciado. Entonces, otros factores de riesgo, evidentemente, son los ambientales, o sea, si la persona vive en un ambiente donde hay bastante consumo, si hay maltratos, si hay malos tratos, cuando hay pobre desempeño escolar, cuando, digamos, tenemos compañeros que también están en consumo, cuando hay mala comunicación familiar, ¿no? Cierto abandono de pronto de parte de la familia, a veces incluso por motivos económicos, en los cuales los padres pues se la pasan trabajando y no pueden prestar atención a aquello que ocurra con sus hijos, ¿no? Otros factores son la droga en sí, por poner ejemplos, ¿no? O sea, los opioides tienen mayor posibilidad de generar una adicción como la sustancia en sí, de lo que por ejemplo, marihuana, ¿no? El tabaco también, mire, es más, es droga legal, sin embargo, tiene mayor probabilidad también de generar adicción. Las personas con adicción al tabaco es bastante complicado en realidad el tratamiento, en el sentido de que es una de las drogas más difíciles de manejar, ¿no? Y peor aún que la encuentran en cualquier esquina, con facilidad, ¿no? Luego, inicio temprano. Esto también lo voy a tocar un poquito más adelante, pero entendamos que si una persona inicia el consumo en la adolescencia, va a ser mucho más probable que genere una adicción a que si lo empezara en la edad adulta. Ahora, bueno, ya, como mencioné un poquito acá, ya están los factores de protección, ¿no? El buen control, la supervisión, etc. La adicción, entonces, es una enfermedad, una condición multifactorial, compleja y crónica. De hecho, se dice, y esto termina siendo muchas veces un factor determinante, incluso en el estado anímico de la persona, de que la patología adictiva no tiene cura, que en realidad es una patología crónica, como lo es, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, y que nos va a tocar pues convivir con esto a lo largo de la vida. Lo cual, cuando una persona le dan esta noticia, por decirlo así, está iniciando un tratamiento, suele ser bastante devastador, tanto para la persona como para la familia. Pero es importante entender que hablar de cronicidad no significa que todo el tiempo va a estar la persona, pues, digamos, en descompensación. Si el diabético tiene la información de que esto es algo crónico y que conviene que mantenga un tratamiento farmacológico y cambios a nivel de estilo de vida, por más diabetes crónica que tenga, si se cuida, va a poder llevar un estilo de vida saludable, tranquilo y no va a tener pues, tantas recaídas. Lo mismo pasa con la adicción y es por eso que es importante, por más que haya tiempo de abstinencia, poder lograr que la persona mantenga el tratamiento a largo plazo. Y eso es el tratamiento, bueno, que vamos a ver en un momento. Entonces hay muchos factores que van a intervenir, como mencionaba, ¿no? Factores ambientales, genéticos, familiares, biológicos, etc. Bueno, esto solamente es un ejemplo para que tengan en consideración los estudios que ya existen a nivel de genética. Sobre epidemiología estoy cogiendo algunos datos así puntuales que considero importantes a considerar, ¿no? Primero que, la tasa, digamos, de mortalidad y morbilidad asociada al consumo de sustancias es bastante incrementada. Por ejemplo, acá mencioné que aproximadamente, estas cifras son de la OMS, ¿no? Aproximadamente 450,000 personas fallecieron por consumo de drogas solamente en el 2015, estoy hablando de Estados Unidos.
las dos sustancias más tóxicas, ¿no? Digamos con mayor, incluso mayores tasas de comorbilidad y mortalidad son el alcohol y tabaco. Curiosamente son las dos que son legales, aquellas que son de mucho más fácil acceso. Y están asociadas a ser factores de riesgo para el desarrollo o para la descompensación de múltiples patologías, diversas patologías, ¿no? Ahora, estos otros datos son, por ejemplo, sobre escolares, ¿no? Imagínense, o sea, la edad de inicio de drogas legales según de vida es más o menos en el Perú entre los 11 y 15 años de edad, ¿no? Ahora, cuando hablo de edad de inicio, acá no me refiero a edad de inicio ya de una adicción, sino al menos de haber tenido el contacto, haber probado la sustancia. Pero como les mencionaba hace un rato, el inicio temprano, el inicio en edad temprana es un factor predisponente a que la adicción se termine por generar, a que si la persona probara la sustancia ya siendo adulto. ¿Okay? Entonces, más o menos entre el 61 al 95% de los estudiantes, es decir, 400.000, 800.000 alumnos, están expuestos al alcohol durante su vida escolar. Este otro dato epidemiológico también de acá, digamos, de escuelas, nos menciona, por ejemplo, acerca de quiénes son los factores de riesgo de exposición para los estudiantes, bueno, a los alumnos, para la gente en edad escolar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de alcohol, los amigos del barrio suelen ser pues, los que suelen invitar o tener la exposición a la sustancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de marihuana, también amigos del barrio, pero miren, por ejemplo, los datos en cuanto a la familia directa, ¿no? 41.1 de ellos, más o menos, inicia o tiene un primer contacto debido a la familia. Casi ninguno solo, mira, solamente 3.9%. Entonces vemos la diferencia y cómo es que hasta la familia ejerce un rol importante. A mí me ha tocado ver, pues, no sé, niños, recuerdo el caso de bueno, ya lo vi adulto, ¿no? Pero un jovencito que me contaba que desde los 6, 7 años más o menos en las reuniones le daban de tomar, porque les parecía gracioso, pues, verlo mareadito, ¿sí? Entonces, desde esa edad temprana ya tenía una exposición continua, y era una familia que todos los fines de semana. Entonces, imagínense este cerebro que recién se está formando y que se exponga a este consumo tan temprano. O sea, una cosa, como les mencionaba, es el cerebro ya formado y otra cosa es el cerebro que está en formación. Evidentemente, este jovencito, con el transcurrir de los años, pues no solamente hizo una adicción al alcohol, sino que hizo adicción a múltiples sustancias, muy complejo en todo caso de manejar, y esto es justamente porque el inicio temprano es un factor determinante, es un factor que puede generar un peor pronóstico. Eso es importante considerar. ¿Hay acceso o es hora y media por día? No sé, después tiene otra clase. ¿Sí? Ya. Gracias. Ya después. Bueno, otro factor epidemiológico importante acá es cómo es que la violencia está tan asociada al consumo de alcohol. Digamos que del 100% de casos de violencia doméstica, por lo menos un 40 a 60% tiene alguno de los miembros de la familia un problema de consumo de alcohol que termina siendo la génesis de todo este tema de violencia. Hablo de violencia física. O sea, si agregamos acá solamente la violencia psicológica, pues el porcentaje sería mucho mayor. Acá hablamos de violencia física. Ahora, un poquito sobre neurobiología, ¿no? Entendamos, como les mencionaba, siendo la adicción una enfermedad, hay zonas a nivel cerebral que van a controlar diferentes funciones superiores en un ser humano. Por ejemplo, en el caso de los ganglios basales, ¿no? Esta zona es la zona, digamos, encargada de lograr pues, que la persona tenga motivación, efectos placenteros, además del circuito de recompensas que está de alguna manera asociado a esta zona. Entonces, cuando ingresa el consumo de drogas, ¿qué va a generar esto? Pues que los niveles de euforia, de hiperactividad, todo, digamos, empiece a ser mucho más elevado de lo que teníamos cuando teníamos otro tipo de situaciones que nos generaran placer, ¿no? Como por ejemplo, no sé, pues la comida, algunos deportes extremos, el sexo, etc. Entonces, a nosotros es sobreestimular con las drogas, esto va a generar que el circuito se adapte y por lo tanto otros factores que antes podían estimular ya no van a ser suficientes. Por lo tanto necesitamos ya de la sustancia en cuestión para poder mantener
cierta estabilidad o cierto nivel de motivación, ¿no? La corteza prefrontal es el área cerebral que se va a encargar de las funciones superiores de, por ejemplo, el pensamiento, planificación, resolución de problemas, toma de decisiones, etc. Y es justamente lo que les mencionaba. El adolescente de por sí suele pues ser más arriesgado. Sus decisiones suelen estar muchas veces más basadas en lo que el grupo dice, ¿no? Entonces, si de por sí esta zona se empieza a afectar desde ya, mi capacidad de decidir también se va a venir a menos. Hablando ni siquiera solo en términos de una persona ya con una dependencia. Cuando la persona simplemente consume y está intoxicada, pongamos alcohol, deben haberlo visto muchas veces, ¿no? Suele pues luego arrepentirse de muchas cosas que hace. Solamente, imagínense, solamente en ese momentito, luego hace cosas que de repente normalmente no haría. Entonces, imagínense una persona que está crónicamente expuesta a eso. Su capacidad de decidir, es más, su capacidad de decidir buscar un tratamiento también se va a ver alterada, ¿ya? Entonces, esa es otra de las áreas que se van a ver afectadas. La amígdala extendida, que es el área donde principalmente se van a gestionar las emociones, ¿no? Tales como la ansiedad, la irritabilidad. Entonces, cuando hay consumo de sustancias, también va a haber una alteración a este nivel, ¿ya? Entonces, esa es un poquito la parte de neurobiología que les quería mencionar. Entonces, al final, cuando ya hay un consumo continuo de sustancias, estas zonas ya empiezan a pedir prácticamente, como les explico a los pacientes, o sea, acá no es un tema de que pon de tu parte, ¿no? Mira cómo yo no tomo, tú sí, sino es un tema también de que nuestro cerebro ya necesita de la sustancia y por lo tanto se requieren de factores externos que puedan ser de ayuda, ya sean factores farmacológicos, factores sociales, familiares, etcétera, porque el tratamiento es así de integral, ¿ok? No, nadie se atrevería a decirle, por ejemplo, a una persona que está con la pierna rota, oye, ponte tu parte, corre, camina, salta, porque evidentemente podemos ver que hay una pierna que está rota. Algo así pasa con la persona adicta y lamentablemente es lo que son. Y no solamente en adicción, incluso, por ejemplo, una persona con cuadro depresivo, de ansiedad, oye, pero no te preocupes tanto, está en plena crisis de pánico, ¿no? Ya cálmate, no va a pasar nada. Pero esa persona no está haciéndolo adrede ni nada, sino que hay todo un componente neurobiológico que es el que está generando este tipo de situación, ¿no? Entonces, algo así pasa con la adicción también. Bueno, esto de acá es un poco, sí me escuchan, ¿no? El aula, me preocupa es el aula, porque acá creo que está. Ya, este cuadro es un poquito para ver las vías de recompensa a nivel de dopamina. Digamos que cuando hay consumo de sustancias e incluso con conductas adictivas, o sea, incluso cuando no hay ingesta de sustancias, los niveles de dopamina van a incrementarse bastante y esto va a generar, como les mencionaba, la sobreexcitación, las conductas, los cambios, etcétera, que se ven y que voy a explicar un poquito más adelante en cuanto a la clínica de la enfermedad. Un poco de conceptos básicos, ¿ya? La dependencia, ¿ya? Tenemos estos elementos, ¿no? La dependencia conductual. O sea, la dependencia se refiere cuando la persona, como menciono ahí, ya necesita de la sustancia, vive un poco centrado en la sustancia, no logra parar aún cuando quiere hacerlo y se da cuenta de los efectos nocivos que está teniendo en diferentes áreas, ¿no? Hay una pérdida ya del control, como mencionaba. Una dependencia conductual se refiere cuando hay todo esto, pero miren, a pesar de todo, logra hacer sus cosas. Y claro, y eso termina siendo finalmente una excusa. ¿A qué me refiero? A pesar de todo el consumo de la persona durante el día, igual trabaja, igual gana, digamos, su dinero, igual es funcional. Entonces, a eso se refiere la dependencia conductual. Una persona en los inicios, de repente, cuando está todavía en procesos de intoxicación continua, no va a poder cumplir con sus actividades. Pero llega a un punto de tolerancia en el cual, a pesar de todo, logra cumplir. Y esto termina siendo, como mencionaba, un factor más bien de riesgo mayor para el tema del tratamiento, porque la persona se va a justificar con eso, ¿no? Pero si yo igual hago mis cosas, igual gano mi dinero, ya cuando le sacamos las cuentas, como que la mayor parte del dinero en realidad se va a consumir, realmente no en algo realmente productivo, ¿no? Ahora, y bueno, la dependencia física que vendrían a ser los signos, síntomas asociados al consumo de la sustancia, la ansiedad asociada, la irritabilidad asociada, los cambios emocionales, conductuales, etc. Vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, acá hay otros dos términos que son importantes, ¿ya? No todas las personas que tienen pues un consumo con cierta periodicidad necesariamente hacen una adicción, tienen un trastorno adictivo. Algunos solamente pues llegan al concepto de abuso y eso se refiere a que
Por ejemplo, ya no cumplo con un patrón, ¿no? de dependencia, no hago síntomas de abstinencia, de repente no he hecho tolerancia. Sin embargo, las veces que me expongo al consumo, termino teniendo consecuencias bastante caóticas, ¿no? Por ejemplo, ahí menciona consumo recurrente de sustancias que da lugar al incumplimiento de obligaciones. Ok, no he hecho síntomas de abstinencia, como les digo, no hay, digamos, un cuadro aparentemente clínico, crónico, continuo, como se suele ver. Sin embargo, ya empiezo a dejar de cumplir con las cosas que convienen. Por, no sé, irme a jugar, por ejemplo, ya no vengo a mis clases. Estoy conectado en mi sesión virtual, ¿no? En mi sincrónico, y no sé, pues a la par estoy jugando Dota, ¿no? Entonces ya no estoy cumpliendo, bueno, cosas no sé, por ahí escucho risas, así que de repente pasa, ¿no? A veces, ahora, claro, sin que necesariamente haya un patrón, porque claro, si alguien le dice, oye, deja de jugar, para, no pasa nada, pero ya hay algo que está empezando a tener cierto perjuicio en la persona, sería un abuso, ¿no? O por ejemplo, la persona también de repente no tiene un patrón de dependencia, pero cada vez que toma, como les mencionaba, toma malas decisiones y maneja ebrio, por ejemplo, y se accidenta o se cae, o le pasan diferentes cosas que terminan siendo un riesgo, ¿no? O se expone a situaciones de riesgo, o de repente ya ha hecho una patología asociada, una gastritis alcohólica, de repente ya hasta tiene una cirrosis por otro motivo y aún así sigue consumiendo. Ese sería el abuso. Bueno, conlleva también a problemas interpersonales, por ejemplo, ¿no? Que la persona ya en la familia no hay un patrón de dependencia, sin embargo ya está pues la esposa amenazando que no voy a divorciar, que los hijos están, no sé, pues rebeldes, etcétera, y aún así la persona sigue tomando abuso. ¿Ya? El mal uso se refiere a lo mismo, pero cuando se trata de drogas de prescripción médica, benzodiazepinas, los analgésicos, por ejemplo, que la persona utiliza, ¿no? Aunque no esté indicado, incluso llegan a falsificar recetas. Y este sí es un paréntesis pequeñito que considero importante en el caso pues, de ustedes, que como les digo, no, yo imagino que la mayoría no va a ser psiquiatras, sino van a tener otras especialidades, ¿no? De repente, aún cuando sean médicos generales, es muy habitual que pues a veces nos puedan consultar, tengo insomnio, no puedo dormir, estoy ansioso, ¿no? No sé, me preocupo mucho, oye, toma tu clonazepam, te dicen, ¿no? Pero nadie le explica a la persona a quien le está prescribiendo de que el clonazepam, por ejemplo, es una benzodiazepina y la benzodiazepina tiene una alta tasa de posibilidad de generar dependencias, ¿no? Y de hecho es una de las adicciones también de difícil manejo que se tienen, ¿no? Y buena parte de las adicciones a benzodiazepinas suelen ser iatrogénicas, porque simplemente se lo hemos indicado a una persona y claro, le ayudó a dormir, pero no tiene idea de lo que está pasando y que finalmente el cuerpo empieza pues a generar una tolerancia, de pronto una sola pastillita de 0,5 ya no le hace efecto. Entonces ya empieza pues a tomar dos, total, parece inocuo, me ayuda a dormir, puedo funcionar bien al día siguiente, y de pronto llegan personas pues, que ya están tomando de 2 miligramos, ¿no? 30, 40 pastillas al día y no pueden parar de tomar, ¿no? Y en realidad es bastante complejo y iatrogénico, pues, para funcionar, ¿no? Bueno, entonces la adicción, un poco para ser redundante, porque ya lo he mencionado, se refiere pues al consumo repetido, aumentado de una sustancia cuya privación, es decir, cuyo corte, va a generar síntomas de malestar y una necesidad imperiosa por el consumo repetido, nuevamente, por repetir el consumo de la sustancia y que va a inducir, esto es importante, ¿no? A un deterioro tanto físico como mental, ¿no? Por lo tanto, viene justamente lo que les decía, el diagnóstico temprano es importantísimo. Y generalmente el diagnóstico temprano pues no lo va a hacer un psiquiatra, ¿no? Quien va a hacer el diagnóstico temprano idealmente son los médicos de otras especialidades, empezando porque también la psiquiatría de base tiene también cierto componente de estigma, ¿no? Cuando a un paciente le dicen, no sé, su gastroenterólogo le dice, ¿sabe qué? Tiene que ir al psiquiatra. ¿Qué creen que vuelve este paciente al gastroenterólogo? ¿Qué creen que estoy loco? Que no sé qué, se va a buscar otro, por ejemplo. Entonces, finalmente son los médicos generales o los de otras especialidades los que idealmente pueden hacer un diagnóstico temprano y por lo tanto derivar a quien corresponde. Entonces, bueno. Ahora, otro de los conceptos básicos sería la intoxicación, que se refiere al síndrome reversible por cualquier sustancia, ¿no? Por alguna específica, pero que van a ser, digamos, distintos para cada sustancia, ¿no? La intoxicación por alcohol tiene ciertas manifestaciones clínicas, la intoxicación por cocaína tiene ciertas manifestaciones clínicas, etcétera, pero en más o menos
líneas generales se van a caracterizar, por ejemplo, porque pueden haber mareos, puede haber falta de coordinación, irritabilidad, impulsividad incrementada, ¿no? A veces puede haber mayor somnolencia, más bien a veces mayor hiperactividad, dependiendo de la sustancia en cuestión. Entonces, a eso se refiere la intoxicación, cuando hay un consumo incrementado que va a generar síntomas agudos y que son reversibles, ¿no? Ahora, tiene sus grados también la intoxicación, porque puede haber una intoxicación leve, que es como, pues no lo sé, uno va a una reunión y de pronto ve a alguien que es súper tímido, tranquilito, y está pues ahí bailando en medio de todos, o sea, en la mesa. Entonces, esta persona está con una intoxicación desinhibido, pues hasta más no poder, pero no es severo. Digamos que se duerme y le va a pasar al día siguiente, solo va a estar arrepentido de todo lo que ha hecho, punto, ¿no? Pero también hay casos en los que puede haber mayor severidad que puedan conllevar incluso hasta la muerte, ¿no? Y dependiendo de la sustancia y dependiendo de factores también, como por ejemplo, si una persona ya tiene años de consumo y hay mayor tolerancia, también es menos probable que haga pues, síntomas de intoxicación severas, salvo que ya tenga algún daño, por ejemplo, orgánico, hepático, por ejemplo, que pueda conllevar a que tenga mayor posibilidad de hacer una intoxicación. La abstinencia, o sea, el término abstinencia solito se refiere a dejar de hacer algo, el cese, digamos, de el consumo de una sustancia o de una conducta, ¿no? El síndrome de abstinencia se refiere a los signos y síntomas asociados a este cese brusco, cese o disminución, en todo caso también, del uso de la sustancia o conducta en específico, ¿no? Entonces, es un síndrome específico para una sustancia que parece tras reducir o interrumpir la cantidad consumida, ¿no? Y van a haber cambios, digamos, síntomas y signos fisiológicos asociados también según la sustancia, porque los síndromes de abstinencia también acorde a la sustancia en sí van a tener diferentes niveles de gravedad. En el caso del alcohol, por ejemplo, el síndrome de abstinencia asociado al alcohol puede, si no hay un buen manejo, conllevar incluso a la muerte, a una depresión respiratoria. En el caso, por ejemplo, de marihuana, los síntomas de abstinencia no suelen ser así, de esta manera para todos. No lo hay por lo general. O sea, es un síndrome de abstinencia tenue, pero no con esta repercusión o daño potencial a la vida de la persona. Entonces, eso también va a depender de la sustancia. Ya. ¿Puede también haber un deterioro del funcionamiento debido al síndrome? Sí, porque a ver, si una persona, no todo el tiempo el síndrome de abstinencia va a ser tan agudo y aparatoso, sino que a veces simplemente es porque la persona tiene un consumo continuo, disminuye el consumo, pero los síntomas físicos asociados son tan intensos, tan severos, que no le permiten desempeñarse en otras actividades. O sea, no siempre el síndrome de abstinencia va a conllevar algo, digamos, específico de un momento determinado, sino que a veces es un continuo en lo que la persona intenta parar de consumir determinadas sustancias. ¿Ya? Ahora. La tolerancia, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, la tolerancia, ya ustedes deben saber lo que es, ¿no? Cuando se refiere a cuando una misma cantidad de sustancia ya no genera el mismo efecto que generaba al comienzo. La primera vez que alguien consumió alcohol, de repente se mareó, pues solamente con el segundo vasito. Pero ya con el transcurrir de los años, y esta persona sigue tomando con cierta regularidad 2 vasitos, y está como si hubiera tomado, pues, no sé, una jarra de agua y nada más. Porque ya tiene cierta grado de tolerancia. Otro concepto respecto a la tolerancia se refiere a que cada vez se va a requerir, por lo tanto, mayor cantidad de sustancia para lograr el efecto que antes teníamos, ¿no? Entonces, la tolerancia conductual y la tolerancia cruzada, ya son otros conceptos que, bueno, en el caso de la tolerancia cruzada se refiere, por ejemplo, a cuando una sustancia tiene un mecanismo similar a la otra y por lo tanto, por ejemplo, con el alcohol y las benzodiazepinas. Una persona puede tener alcoholismo, ¿no? Y de repente tener literalmente consumos diarios, ¿no? De hecho, hay personas que llegan a un nivel de alcoholismo que literalmente se levantan y lo primero que hacen para poder funcionar es tomar. Si no toman, no funcionan, no pueden hacer sus cosas. Entonces, estas personas pueden llegar en algún momento diciendo, ya lo controlé, ya llevo, no sé, por 2 semanas sin tomar. Y uno puede pensar, qué bueno, ¿no? Pero cuando indagamos un poquito más, no es que dejó de tomar, es que de pronto por ahí ha descubierto, ¿no? Que el clonazepam o el diazepam le ayudan porque tienen un efecto similar. Entonces lo utilizan y lo único que están haciendo es reemplazar. En este caso, esas 2 sustancias que tienen un mecanismo de acción similares justamente se llama la tolerancia cruzada, ¿ya?
No le hacemos una buena investigación básica a la Ah, ya, gente. este otro término también es interesante, ¿no? La coadicción, ¿no? Coadicción es un término que se utiliza para referirnos a la familia o los cuidadores cercanos del paciente. Como les mencionaba hace un momento, ¿no? En términos de repente muy sencillos como para que pueda ser comprendido en general por las personas, ¿no? En la adicción va a haber ya una pérdida de la capacidad de tener fuerza de voluntad de parar, por decirlo así, en términos coloquiales, ¿no? Entonces, es por esto que la familia juega un rol importante, porque muchas veces no es el paciente el que busca ayuda, sino que suele ser la familia la que de alguna manera fuerza esto. O si el paciente busca la ayuda, los intentos muchas veces suelen ser frustros, y por eso necesitamos que el ambiente o las personas cercanas sean un soporte para que puedan ayudar a que, muy aparte de los medicamentos, pues manejar ciertos aspectos de la vida de la persona para frenar. Por ejemplo, ¿no? Si para una persona el manejar dinero, les pongo un ejemplo de un paciente, ¿no? Que tiene dependencia, ludopatía, ¿ya? Bueno, en realidad más es en juegos en red, pero digamos estos juegos de póker, casinos en red, principalmente. Entonces, basta que él tenga un monto relativamente importante de dinero para que entre en una angustia terrible y tiene que apostar. Entonces, no lo puede frenar. Digamos que si tiene un sol, 2 soles, 5 soles, no pasa nada. Pero no sé, o sea, la familia le dice, toma, inscríbete a este curso, le dan 100 soles, ya fueron los 100 soles. O sea, porque los va a utilizar y él mismo lo describe como un deseo incontrolable. Por más que él dice, no, pero ¿qué va a decir mi mamá, que mi hermana me ha dado? Que no puede, ¿ya? Entonces, ¿qué medidas se obtienen en ese sentido? ¿No? Pues hacer, por ejemplo, que la familia en una fase inicial sea quien maneje el dinero. ¿Quieres entrar a un curso? Perfecto, te lo pago. ¿Trabajas? Perfecto, yo tengo tu tarjeta. ¿Vas a salir a trabajar? Te toma para el micro, ¿no? O te llevo, te acompaño. Ahora, esas son las medidas idealmente adecuadas cuando la familia está bien entrenada. Pero ¿qué pasa si la familia es coadicta también? Cuando hablo coadicto me refiero no a que la familia también consuma, ¿no? Sino que las conductas de la familia, las conductas de manera no intencionada, ¿no? Sin querer queriendo, como diría Chavo el Ocho, ¿no? Bueno, o sea, sin querer, la familia va a generar que la persona mantenga el consumo. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si la persona, si este chico, vuelvo al ejemplo que les ponía hace un momento, este chico al inicio, cuando todavía no tenía un tratamiento especializado, ¿no? Le contaba a su mamá, mamá, ¿sabes que estoy con ganas de apostar? Mamá, por favor, acompáñame, mira, o sea, toma mi plata. Y la mamá entraba en crisis y se ponía a llorar. Decía, hijo, ¿por qué tienes que hacernos esto? Que ya, o sea, el chico le estaba avisando, mamá, ayúdame, quiero jugar, estoy angustiado, ya no puedo más, ayúdame. Y la mamá peor, se entraba en crisis, le gritaba, le decía de todo. El papá le gritaba, la mamá lloraba, se desesperaba. Entonces al final realmente no ayudaban, porque a la larga, cuando él estaba en angustia por jugar, ya no les pasaba la voz, ya no les decía nada. Lo trataba de manejarlo por medios propios. Entonces esa es la coadicción. Las conductas que generan que la persona siga consumiendo o siga en la conducta adictiva. Espero que haya quedado claro. Bueno, ya hay 3 tipos, digamos, principales de características. El perseguidor se refiere pues a la familia o las personas que de alguna manera insultan, están atrás de la persona, pero de una manera muy agresiva de repente, ¿no? Que eres un adicto, que eres un esto, que eres un lo otro, mira todo lo que sea. Esto conlleva que la persona pues también entre en una crítica intensa y que pues la única manera que consigue de poder tranquilizarse es justamente a nivel del consumo. Como les hablaba hace un momento, ¿no? A nivel de la amígdala, que es el área donde las emociones de alguna manera tienen cierta implicancia, está alterada. Entonces esta persona tiene muy mal manejo, muy mala gestión de emociones y para poder controlar, consume. La víctima es lo que les mencionaba de la mamá hace un momento, ¿no? Que entra en crisis de llanto, que mira, ¿por qué me haces esto? Que recuerdo un paciente que la abuelita era la que era su adoración, la abuelita le decía, ¿por qué me haces esto, hijito? Mira, yo ya me voy a morir y tú sigues fumando, sigues consumiendo, ¿no? Y este chico le prometía de todo, y lo decía en serio, porque de verdad él quería parar, pero luego el darse cuenta de que por su culpa la abuelita estaba así, conllevaba a que no pudiera manejar esta culpa tan intensa y volvía a consumir, ¿no? Y bueno, El Salvador pues es el que, por ejemplo, hasta le cubre todo, ¿no? Estos pacientes que pero ya estamos en un grado de psicopatización porque la adicción puede generar psicopatía, sí me entienden el término psicopatía, ¿no? Porque aquí hizo la parte de personalidad, que se refiere a las conductas de una forma que
que cruzan una línea, digamos, de las normas, de las reglas, que pueden llegar a ser violentos, que enfoquen empatía, etc. Entonces, una cosa son los trastornos de personalidad que son primarios, de psicopatía primaria, y otra cosa ya es la psicopatización asociada al consumo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, algún paciente que ya estaba en conductas delictivas, robaba celulares, y en algún momento le pregunté, oye, ¿tú has tenido problemas legales? No, nunca he tenido problemas legales. Pero ¿qué pasaba? Pues que cada vez que ocurría una situación de ese tipo y lo iban a denunciar, la familia rapidito, para que no lo denuncien, iban y compraban el celular, devolvían, pagaban las deudas, y su historial estaba pues limpiecito. ¿En qué momento se hacía responsable? En realidad, este tipo de conducta salvadora tampoco ayuda. Evaluación y diagnóstico, ¿no? Es todo un reto en realidad la parte de evaluación y diagnóstico, porque de alguna manera el paciente con problemas adictivos nos va a poner permanentemente a prueba, en el sentido de que nos va a tocar aprender qué cosa creemos y qué cosa no, inclusive, porque parte de esta psicopatización secundaria es justamente la mentira patológica que llega a tener el paciente, ¿no? Entonces, los evaluadores, por eso mencionan acá, ¿no? Van a estar puestos a prueba de manera frecuente por el paciente. Es importante también que es difícil en realidad diagnosticar, detectar, valorar, porque la mayoría esconde, ¿no? Dice, tiene un control y dice, no, no he consumido para nada, pero entra la mamá y empieza a contar toda una historia diferente, ¿no? Entonces, por eso, como les decía, es importante el rol de la familia. Se necesita obtener información de otras fuentes. Ustedes cuando han hecho la historia clínica también en general, hay un rubro que dice, ¿no? O sea, fuente de información que a veces es directa por el paciente o a veces indirecta. En el caso del trastorno adictivo es casi 100% de las veces necesitamos fuentes también externas, porque solamente digamos, la narración del paciente suele ser muy insuficiente. Bueno, la historia clínica es importante entender que en una primera evaluación tenemos pues que ser de alguna manera empáticos, no podemos entrar directo con prejuicios o a crítica con el paciente, si no, no vamos a poder hacer un vínculo. De hecho, en gran medida lo que buscamos en la evaluación es lograr, ya que la fuerza de voluntad, llamémosla así, está alterada, ¿no? Tenemos que buscar otras maneras de llegar a la persona y es a través de la motivación principalmente. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo podría pedirle a alguien acá, no sé, pues, por favor, no sé, levántese, que está aquí adelante con el celular, ¿no? Vaya a esa mesa y regrese. Ponga de su parte y bueno, camine para allá, punto. Como que estoy pidiéndole que voluntariamente, que use su voluntad, por decirlo así, y se levante y vaya para allá. Pero ¿qué pasa si en vez de decirle solamente sí, vaya y regrese, no sé, pues le pongo ahí su plato de comida favorito, no sé, algo, digamos, que genere una motivación importante, algo que le guste? Ya no voy a estar trabajando solamente desde la voluntad de la persona, sino que voy a estar buscando la motivación. Y esto es algo que se trabaja bastante en adicción. De hecho, en la parte terapéutica hay todo un rubro que es la entrevista motivacional, que es lo que buscamos fomentar en el paciente. Y las motivaciones inicialmente suelen ser motivaciones externas. Muchos pacientes, por ejemplo, y viene justamente en la parte de los objetivos de la historia clínica, hay que saber cuál es la demanda del paciente, qué es lo que busca, qué es lo que quiere conseguir con el tratamiento. Hay, por ejemplo, algunos que vienen a tratamiento porque ya tienen el ultimátum, ¿no? O se tratan, o la esposa y los hijos se van de la casa. No quieren que la esposa se vaya. Entonces, ese es el ultimátum. Y si nos quedamos con esa motivación externa, y este paciente no mejora por X motivo, el día que la esposa se diga me voy, se le acabó la motivación y por lo tanto se le acabó el tratamiento. Entonces, por eso, si bien iniciamos con motivación externa, hay que luego buscar motivación interna. Entonces, ahora, la recogida de información no solamente implica saber la demanda del paciente, los objetivos del paciente, sino también hacer toda una evaluación clínica, laboratorial, etcétera, para ver la condición del paciente. Porque muchos de estos pacientes, por ejemplo, tienen mayor probabilidad de hacer infecciones de transmisión sexual, ¿no? ¿Cuántas veces me ha tocado a mí en el pabellón de varones, en el cual digamos, estuve a cargo durante varios años, cuando estoy a cargo del pabellón de damas, darles la noticia a pacientes que se han internado por el consumo, darles noticia de que tienen VIH, por ejemplo, ¿no? Ellos no llegaron allí buscando, digamos, un tratamiento porque ya estaban teniendo síntomas de VIH, llegaron por el tema de la adicción, ya sea por la emergencia o voluntarios, pero como siempre les hacemos todo un perfil completo de evaluación, nos venimos a dar la sorpresa de, pues, hasta me ha tocado decirle a un jovencito de 14 años, imagínense, 14 años VIH.
¿no? O sea, y asociado justamente al consumo de sustancias. Entonces, es importante hacer una evaluación bastante exhaustiva dentro de todo esto, ¿no? Otra cosa importante cuando inician un tratamiento es valorar si tiene, cómo está el consumo últimamente. Porque no es lo mismo alguien que tiene, por ejemplo, ya, no sé, que su consumo de repente está una vez a la semana, a que venga una persona con alcoholismo que está consumiendo todos los días y que por lo tanto nuestro objetivo inicial va a ser pues esta desintoxicación, buscando prevenir que se pueda dar un síndrome de abstinencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, este cuadrito son de pruebas psicométricas que existen, ¿no? Que podemos de repente llevar a cabo para poder darnos una idea diagnóstica y de gravedad acorde a diferentes sustancias. Y este chiquito de acá que estoy colocando es una prueba que se llama Gauge, que es una prueba súper sencilla que en realidad podrían incluso los que de repente se animen a hacer serums, hacerlo como de rutina con sus pacientes y es básicamente para poder tener, digamos, una presunción diagnóstica de alcoholismo, ¿no? Se llama CAGE por sus siglas en inglés, ¿no? No sé si logran ver arriba, pero el primer rubro que dice cut down, es decir, que quiere cortar la persona. O sea, si alguna vez ha sentido que tiene que debería beber menos, que quiere dejar o disminuir, es decir, cut down. Si te dicen que sí, ya es un punto, ¿no? El segundo rubro es annoyed, ¿no? Si alguna vez se ha sentido molesto, incómodo, fastidiado, porque el resto de personas le digan o le hagan observaciones acerca de su consumo, ¿no? Si es sí, un punto. El tercer rubro es guilty, ¿no? Es decir, la G. Como les decía, las siglas CAGE, ¿no? C-A-G-E. Guilty, o sea, que si se ha sentido culpable por la manera en que bebe, ¿no? Arrepentido de cosas que hace en el momento que bebe. Si la respuesta es sí, otro punto. Y el cuarto punto, la E, eye opener, es lo que les mencionaba hace un momento, que la persona, y esto es casi patognomónico y tipo de que la persona tiene una dependencia, ¿no? Es decir, que se levanta y no puede seguir su día sin empezar a tomar. No desayuna, lo primero que hace es beber alcohol, ¿ya? Entonces, si tenemos por lo menos uno de estos criterios, ¿no? Ya sabemos de que hay un índice de que hay problemas. Si tenemos de 2 a 4, ya prácticamente podemos considerar que sí hay problemas ya presentes de consumo de alcohol. Y si el punto es la E, el del eye opener, ya es prácticamente, como les digo, casi patognomónico de que tiene dependencia al alcohol. No tiene falsos positivos y es bastante específico conmigo. Su especificidad es próxima al 100% y su valor predictivo positivo es del 84%. O sea, esta pruebita así de pequeñita que les hago, en realidad es muy valiosa porque les puede ayudar a identificar posibles personas que puedan tener alcoholismo, ¿no? Y esto, como les decía, los que hagan serums lo van a ver de manera continua durante su rotación, durante ese año que se encuentren allá, sobre todo, por ejemplo, cuando vienen personas que puedan tener problemas de violencia intrafamiliar, ¿ya? Y bueno, como les decía, un diagnóstico temprano va a generar una diferencia. Ya, enfermedad dual. Este es otro término importante porque dentro de la patología adictiva, casi ninguna persona que viene con un problema de adicciones trae solo un problema de adicciones, ¿no? Por lo general tienen una comorbilidad psiquiátrica asociada. Y ahí he enumerado algunos, por ejemplo, de las comorbilidades. O sea, es bien difícil que sea una persona adicta pura, por decirlo así, ¿no? Por lo general tienen a la vez, a la par, algún trastorno psicótico, algún trastorno afectivo, ya sea depresión, ¿no? Trastorno bipolar, trastornos de ansiedad X, ¿no? Algún trastorno de personalidad asociado, trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Y que eso, por ejemplo, lo hemos visto bastante durante el periodo de pandemia, y hemos visto bastante incremento, por ejemplo, del consumo de alcohol o de benzodiazepinas asociados al estrés postraumático, ¿no? En general, por ejemplo, en las guerras, cuando han habido guerras, muchos soldados regresan, como ya ustedes han llevado la clase de trastorno postraumático, y es muy habitual que cuando una persona está cursando por ese tipo de patología, empiece a consumir benzodiazepinas o alcohol. Algo que de alguna manera lo ayude como que a no pensar, a no recordar, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, bueno, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que también es bastante frecuente y bastante infradiagnosticado también. Entonces, ¿cuál es el detalle acá, no? Esta sumatoria de dos comorbilidades, la adicción más otra cosa más, se llama justamente enfermedad dual. El detalle acá es que si nosotros nos enfocamos solamente en manejar la adicción o solamente en manejar
por ejemplo, no sé, el trastorno depresivo recurrente, solo uno de ellos, no vamos a poder realmente llegar a una buena, a un buen resultado clínico global. O manejamos los dos, o ninguno mejor, ¿no? Bueno, así como hay comorbilidad psiquiátrica, hay comorbilidad orgánica, múltiple, ¿no? O sea, desde problemas a nivel cerebral, cardiovascular, hepático, gastrointestinal, etc. ¿no? Bueno, también viene el otro tema que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de accidentes, ¿no? Que va muy aparte, pero que también puede ser una causa importante de comorbilidad física asociada. Poblaciones especiales, les mencioné ya un poquito de los adolescentes, de ahí lo vemos de nuevo. La población femenina es una población compleja en el sentido que tiene muchos menos, digamos, especialistas o áreas. Si ustedes ven, por ejemplo, comunidades terapéuticas, que son los lugares en donde pues, se suelen internar a largo plazo a las personas con problemas de adicciones, casi todas son para hombres. Se encuentran de mujeres contaditas con los dedos y aquellas que son buenas, carísimas. ¿Ya? Felizmente ahora en el estado tenemos 2 hospitales que cuentan con departamentos de internamiento para damas. Uno, bueno, era el Hospital Valdizán, que han vuelto a abrir después de la pandemia, que habían estado unos años sin poder volver a abrir. Y como les mencionaba, en el Noguchi Instituto de Salud Mental, desde diciembre de este año también tenemos un pabellón de mujeres y el manejo es completamente distinto. El trauma acá juega un rol muy importante. La violencia, el trauma, etcétera, ¿no? Y también hay que considerar que en la población femenina, la mayoría, por ejemplo, que hace cargo de sus hogares, así nomás no aceptan un internamiento, porque si se internan, tienen los hijos, por ejemplo, ¿no? Adultos mayores también es otra población especial, sobre todo debido a la gran comorbilidad asociada a la polifarmacia que suelen tener. Las personas privadas de la libertad, me refiero a los penales. Por ejemplo, ahorita en el instituto estamos haciendo un estudio de la mano del INPE, ¿no? Que es la institución penitenciaria. Y ¿tienen idea de cuántos psiquiatras hay en el INPE? Me refiero a nivel nacional, o sea, para el INPE, ¿sí? ¿Tienen idea de cuántos psiquiatras hay para toda la población penitenciaria? ¿Ah? Eran 2, pero renunció uno, imagínense. Ya, entonces, ahorita de hecho hay convocatoria, ¿no? Y pagan bien, pero no. Entonces, miren, qué relegada está la atención de la salud mental en la población penitenciaria que, de alguna manera, claro, ahora quienes hagan cadena perpetua, pero hay muchos que van a salir. ¿Y qué pasa si no tratamos, ¿no?, la patología asociada dentro de la penitenciaría? El otro día, lo que estábamos reunidos con el personal del INPE, nos contaban pues, cómo hasta con palomas mensajeras llega pues, la droga dentro del INPE. Así llegan, palomitas mensajeras y te dejaron ahí les pagas, no, se tienen cada manera y es complicado y no hay realmente un manejo, digamos, especializado suficiente como para tratar a los pacientes de psiquiatría general, imagínense adicciones. ¿Ya? Los médicos también somos una población especial dentro de la patología adictiva, ¿no? De hecho, hay ciertas especialidades que tienen mayor predisposición a poder hacer una patología asociada en adicciones. De hecho, el año pasado, si no me equivoco, en noviembre, más o menos, fue el Congreso Nacional de Anestesiología, ¿ya? Y de hecho me invitaron a hacer una ponencia allí sobre el riesgo que conlleva esta especialidad, y es que pues, son personas que están permanentes, pues se tienen ahí, todo lo tienen a la mano, ¿no? La manera de prescribir, los horarios que tienen, la exposición que tienen, digamos, a el estrés laboral, los hace bastante vulnerables para una posibilidad de hacer una dependencia. De hecho, han habido el año pasado por lo menos unos 3 reportados, digamos, anestesiólogos que fallecieron debido a la dependencia a diferentes sustancias, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera se reportan, muchos ni siquiera llegan a recibir tratamiento porque no lo dicen, por el miedo principalmente a las repercusiones que puedan tener, como por ejemplo perder la especialidad. Porque de hecho si una persona es anestesiólogo y ya tiene esta patología asociada, lo recomendado, digamos, en guías internacionales es que deje la especialidad y que haga otra en la cual no se exponga continuamente al riesgo de la sustancia. ¿Qué fue? La otra población que les mencioné hace un momento, que ya lo ¿Salió? fue la de adolescentes, debido a que en la adolescencia, ¿no?, el cerebro todavía está en desarrollo. Si este cerebro recibe esta Supuestamente dosis tan intensa, no se va a desarrollar como debería,
va incluso a tener mayor posibilidad de, como les decía, de hacer una dependencia. Está demostrado incluso que el nivel de inteligencia de los adolescentes que consumen sustancias disminuye. Marihuana, por ejemplo, hay estudios que indican cómo el CI de la persona adolescente que inicia el consumo disminuye, y si es adulto también, no crean que solamente el adolescente, en el adulto también el nivel de inteligencia por uso de marihuana, en teoría lo consideran mucho como que algo natural, también se ve, digamos, afectado, ¿ya? Y como les decía, el manejo y el pronóstico de una persona que inicia en la adolescencia también es más complejo, más difícil de tratar. Un poquito de repente acerca de la sustancia que es más frecuente de, digamos, de generar dependencia, vamos a ver con más frecuencia acá en el Perú, que es el alcohol, ¿no? Empezando porque es una sustancia legal, ¿no? Suele ser un problema que está infradiagnosticado y por lo tanto infratratado, a pesar de todo el daño que genera a nivel de sociedad, no solamente, digamos, por temas de comorbilidad en la persona, sino, por ejemplo, por el daño a terceras personas también que se le asocia al alcohol, desde la violencia, accidentes, etc., ¿no? Entonces, el alcohol también es un factor clave en más de 200 enfermedades. ¿A qué se refiere esto? Que suele ser un factor que va a empeorar el pronóstico de muchas otras patologías, ¿no? Es el tercer factor de riesgo más importante en la salud, para la aparición de enfermedades y muertes prematuras. En primer lugar está, miren, otra sustancia, el consumo de tabaco. En segundo lugar, la hipertensión. En tercer lugar, el alcoholismo. Es un factor de riesgo también 3 veces más importante de la diabetes y 5 veces más importante que el asma para las complicaciones médicas. Criterios diagnósticos, pues es similar a lo que les mencionaba hace un momento de los criterios diagnósticos en general para la dependencia de sustancias, ¿no? Y tienen que ver pues justamente con el hecho de que no logren frenar a pesar de darse cuenta, el consumo tiene un patrón frecuente, no solo en tiempo y también en cantidad, ¿no? A pesar de que hay complicaciones externas, se continúa consumiendo, van a haber síntomas de abstinencia, de ansiedad intensa, de necesidad imperiosa de consumo, van a haber síntomas de tolerancia en el cual la persona pues ya no necesita, digamos, mayor cantidad para lograr un efecto diferente. Puede generar riesgos también, tanto en la patología clínica como también riesgos a nivel de, bueno, físicos externos, ¿no? Y bueno, para hablar de un trastorno por consumo de alcohol, estamos hablando de que estos hechos más o menos se lleven durante por lo menos un año, ¿no? Ahora, no vamos a esperar un año como para recién hacer algo si la persona, digamos, le lleva 6 meses o 3 meses con un consumo bastante intenso, ¿no? Obviamente vamos a empezar antes, aunque todavía no cumpla en teoría el criterio, y los criterios se acuerdan desde nacido, ¿no? La gravedad también va a depender de la cantidad de criterios que se cumplan, ¿no? Estos criterios son 11, como se han dado cuenta, y la presencia de 2 a 3 de estos criterios nos habla de un alcoholismo leve, de 4 a 5 moderado, y si tenemos 6 a más, o sea, 6 a 11, ya sería con un patrón de severidad mayor. La desintoxicación para el caso del alcoholismo se realiza usando, digamos, fármacos, ¿no? Si es que los síntomas de abstinencia lo ameritan, obviamente, porque es una persona de repente que puede parar, que a lo mucho, pues no sé, está un poco inquieto y punto, pero hay otros, como les mencionaba, que van a empezar a generar también síntomas como diaforesis, alteraciones a nivel de las funciones vitales, ¿no? Temblores, convulsiones, depresión respiratoria y hasta la muerte. En este caso, cuando nosotros empezamos un tratamiento con una persona alcohólica que tiene un patrón de consumo continuo, el tratamiento tiene que empezar pues con benzodiazepinas, por lo menos durante la primera semana, a dosis relativamente altas, que puede ser de 30 a 80 miligramos de diazepam 3 tomas por día, ¿no? De tal manera que podamos prevenir la posibilidad de que haga un síndrome de abstinencia. Si la persona ya ha hecho un síndrome de abstinencia grave previamente, con más razón hay que cubrirlo con benzodiazepinas. Si esta persona ya ha tenido otros periodos en los cuales pues ha parado de consumir y aún así no ha tenido síntomas graves, es menos probable de que ocurra, aún así hay que prevenir también la posibilidad. Entonces, la desintoxicación en la fase inicial se realiza con benzodiazepinas como diazepam, lorazepam, clonazepam, puede ser endovenoso, también acorde a la clínica del paciente, o vía oral también. Se aspira principalmente a hacerlo de manera endovenosa. Otros fármacos que se utilizan también son los fármacos anticonvulsivantes. Acá, por ejemplo,
hay que tener mucho cuidado con el tema de la función hepática. Las benzodiazepinas, de hecho, son bastante hepatotóxicas. Y dos de los anticonvulsivantes que tienen un metabolismo que no genera toxicidad hepática, puesto que su eliminación es principalmente renal, son la gabapentina y la pregabalina, por ejemplo. Sin embargo, los anticonvulsivantes no suelen ser los que inician, digamos, la fase de desintoxicación de los primeros días. Las benzodiazepinas ahí son las de elección inicial, ¿no? Otro manejo que se tiene que hacer es a través de suplementos vitamínicos. La deshabituación se refiere ya una vez que hemos hecho la desintoxicación, es la siguiente fase en la cual buscamos que la persona se mantenga sin consumo de la sustancia en cuestión, ¿ya? Es decir, que aprenda a vivir aún sin consumir la sustancia. En este caso hablábamos de alcohol, pero se extiende a cualquier otro tipo de sustancia o conducta. En la deshabituación lo que vamos a utilizar son los anticonvulsivantes. Uno de los más importantes para el tema del consumo de alcohol, por ejemplo, es el topiramato, y lo que hace pues, es que haya una reducción del craving, es decir, de los deseos de consumo, de la apetencia, ¿ya? Ayuda a que no hayan síntomas de abstinencia, a calmar esta ansiedad intensa que puede tener la persona por consumir. Lo mismo también la pregabalina, la gabapentina, el ácido valproico, ¿no? Pero como les mencionaba hace un momento, aquí también hay que considerar hacer evaluaciones hepáticas y ver cómo está su función y en base a eso decidir qué tratamiento se le va a dar, ¿no? Los tratamientos aversivos, por ejemplo, está el disulfiram, ¿no? Que es un fármaco que va a inhibir aldehído deshidrogenasa y genera un efecto altabuse. El efecto altabuse se refiere a que cuando la persona pues, usa la sustancia en cuestión, en este caso el disulfiram, ¿no? Y a la par consume alcohol, va a empezar a tener síntomas de envejecimiento intenso, intranquilidad, palpitaciones, digamos, síntomas que de alguna manera tampoco tienen un tratamiento específico, sino que simplemente queda soporte. Entonces, si a una persona con alcoholismo le vamos a dar el disulfiram, esta persona tiene que estar convencida de que realmente quiere dejar de tomar alcohol. O sea, no se lo podemos dar a escondidas. Esta persona incluso tiene que buscar un consentimiento informado y saber que si usando el disulfiram consume, va a tener toda esta gama de síntomas intensos y de difícil manejo, agudos obviamente, y que bueno, que por lo tanto no conviene. Pues, entonces, si la persona no está convencida, no le podemos dar pues, una medicina. Otros fármacos que ayudan a prevenir recaídas son, por ejemplo, la naltrexona y el amantosano. Ahora, la intoxicación, ya les mencioné hace un momento en términos generales que se refiere, ¿no? Se refiere a la ingesta aguda que va a generar ciertas manifestaciones clínicas, como por ejemplo cambios en el comportamiento, va a haber una desinhibición en muchos sentidos, por ejemplo, incluso desinhibición hasta el tipo sexual, va a haber un juicio alterado, cambios en el humor, agresividad, etcétera. Y estos síntomas pueden, estos comportamientos pueden asociarse a diferentes signos o síntomas, ¿no? Como el habla, digamos, el habla pastosa se refiere a esta habla recortada, cosa que la persona no puede ni se le entiende bien cuando está hablando, ¿no? Incoordinación, una marcha insegura, etcétera. A largo plazo, bueno, a largo plazo no estamos hablando de intoxicación, no pueden haber alteraciones incluso en la memoria. Esto, por ejemplo, se conoce como palimpsestos, en los cuales la persona hace cosas y al día siguiente no se acuerda, borra caseta. Y literalmente hacen cosas. Yo recuerdo un paciente que incluso ha llegado como que de una reunión manejar, ¿no? Con su esposa al costado y sus hijos atrás y llegar hasta su casa, despertar al día siguiente y ni siquiera recordar que había manejado toda la ruta de las cuadras que manejó desde el lugar donde habían estado, desde la reunión familiar hasta su casa. Díganme si eso no es un riesgo, ¿no? Y es más, hay personas que ni siquiera tienen necesariamente un patrón adictivo y aún así llegan a tener estas conductas de riesgo. Basta con que sea un abuso, pero si ya la persona, coloquialmente hablando, borra hacer, aquí hay un problema y hay que hacer algo. No podemos esperar a que, como les digo, a que cumpla criterios de alcoholismo. Esta es una guía, ¿no? De la OMS, que si uno está interesado la puede descargar porque es una guía así como psicoflujogramas para el manejo de sustancias y alcohol, ¿no? De la MHGAP, ¿no? Esta guía no solamente para sustancias de alcohol, de hecho esta guía está elaborada para otras patologías también generales frecuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una persona con intoxicación aguda, los signos que tenemos que buscar, nuevamente vuelvo a decir, algunos de ustedes decía hacer serum. Si la persona llega con aliento alcohólico, pues sospechemos que puede estar infectado, ¿no?
si la persona está pues hablando de mal articulado, una conducta desinhibida, ¿no? Si hay alteraciones a nivel de conciencia, a nivel, digamos, de percepción, etcétera, tenemos que sospechar de que estemos hablando de intoxicación. En este caso, y más aún si ya hay pérdida de nivel de conciencia, debemos asegurar la vía aérea, ¿no? Colocarlo en una posición tal que no haya aspiración, porque esa es una de las complicaciones de la intoxicación y ojo, también, digamos, del manejo del síndrome de abstinencia, en el cual se le dan dosis elevadas de benzodiazepinas. Una de las complicaciones más importantes es la aspiración. Por lo tanto, hacer una neumonía aspirativa que se pueda complicar, llegar a respiración mecánica, sobreinfectarse con alguna otra cosa y a veces por eso es que mueren las personas. ¿No? Entonces, si vemos esto, hay que pues evaluar bien la respiración, ¿no? Colocarlo de tal manera de que no vaya a vomitar la persona, o si vomita, pues no se aspire, y bueno, si es necesario, pues llevarlo a un centro de nivel de atención mayor, ¿no? El síndrome de abstinencia, la fase más crítica, el tiempo más crítico son las primeras 24 a 72 horas. Pueden haber síntomas tardíos, pero ese es el periodo en el cual tenemos que garantizar de tener un buen manejo con benzodiazepinas que puedan prevenir que los síntomas de abstinencia empeoren, ¿ya? Si empeoran los síntomas de abstinencia, podemos llegar, digamos, a que se agrave hasta llegar a un delirium tremens, ¿no? Ahora, los síntomas iniciales de un síndrome de abstinencia es que la persona pueda estar, digamos, con desorientación, alteraciones en el nivel de la atención, sudoración, insomnio, palpitaciones, temblores, ideas delirantes, ¿no? Etc. La evaluación también en el caso de emergencia para la abstinencia al alcohol, similar nuevamente desde la guía del MHGAP, ¿no? Hay que buscar pues, si tienen temblor en las manos, sudoración profusa, si vomita, si hay una agitación, ¿no? Y si a todo eso se asocia, pues cefalea, náuseas, ansiedad, podemos sospechar de que esté presentando, y más aún, obviamente, que la persona tenga el antecedente del consumo de alcohol continuo, ¿no? Entonces, sospechar de que haya un síndrome de abstinencia, y en este caso el manejo, como mencionaba, es con benzodiazepina. Si hay convulsiones, también el manejo es con benzodiazepina, no necesariamente con otro tipo de anticonvulsivante. Lo principal allí, pues, es diazepam, por ejemplo, endovenoso, ¿no? El delirium tremens, ¿no? Es la complicación más grave del síndrome de abstinencia, en el cual van a haber fluctuaciones en el nivel de conciencia, hiperactividad neurovegetativa, ¿no? Como cambios a nivel de la presión arterial, hipertensión, fiebre, diaforesis, taquipnia, temblores, convulsiones, inversión, digamos, del ritmo circadiano, del sueño vigilia, ¿no? Alucinaciones vívidas, ¿no? Tanto auditivas como visuales, táctiles, digamos, en los diferentes campos sensoriales, ¿no? Y estas alucinaciones tienen una gran repercusión emocional y motriz, ¿no? Estas personas pueden llegar fácilmente a hacer cuadros de agitación psicomotriz. La duración suele ser de 3 a 5 días, ¿no? El manejo, idealmente, en un hospital, digamos, en un lugar especializado con un monitoreo permanente de las funciones vitales y un manejo de soporte, ¿no? Puede llegar, digamos, a ver tasas de mortalidad de hasta 5% más o menos, principalmente por lo que está descrito acá, hipertermia, infecciones intercurrentes, desbalances hidroelectrolíticos o un colapso cardiorrespiratorio. Estas son otras de las digamos, características o otras situaciones asociadas al consumo de alcohol. La alucinosis alcohólica, por ejemplo, se refiere a las alucinaciones que la persona se da cuenta que se pueden llevar a cabo tanto cuando hay cambios hacia incremento de consumo como disminución de consumo. Y bueno, para que se acuerden, ¿no? Es como que la persona psicótica generalmente no se da cuenta que está alucinando. Acá sí, alucinó, sí se da cuenta. Lo otro es la celotipia alcohólica. La celotipia está dentro de los trastornos delusionales, ¿no? Y suele ocurrir cuando la persona es una persona que crónicamente consume alcohol, ¿ya? Y va a tener o sentir celos de una manera totalmente desproporcionada. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Un adulto mayor, ¿no? Con alcoholismo crónico, que está pues ahí acusando a su esposa, que también adulta bastante mayor, ¿no? Que le es infiel, que yo te he visto con la otra, le dice todo, y la abuelita pues ahí en su silla de ruedas que no se puede ni mover, pero él está seguro de que ella está que se va con el vecino al costado. O sea, esa es la celotipia, es esta convicción, ¿no? De que hay un tema de infidelidad, por ejemplo,
celos asociados, y esto es producto del alcohol. Y el manejo acá, bueno, esto ya se queda crónico, o sea, no es que la persona deja de tomar y ya se va, o sea, claro, el manejo es dejar de tomar, obviamente, pero también asociarlo al antipsicótico. Bueno, otras complicaciones son, por ejemplo, la encefalopatía alcohólica, ¿no? Y eso ocurre pues, cuando hay un consumo crónico, malnutrición y falta de tiamina. Entonces, por eso es que también en el manejo del consumo de alcohol, ¿no? En los casos de síntomas de abstinencia hay que también darle tiamina. Incluso cuando la persona está en consumo, ¿no? Por lo menos de 100 a 300 miligramos de tiamina diario, porque el alcohol no va a permitir que la tiamina se produzca y se utilice de manera adecuada. Si no, digamos, manejamos también o damos este aporte vitamínico, podemos corrernos el riesgo de que se dé un síndrome de Wernicke, ¿no? Y que luego llegue a la complicación de la psicosis de Korsakoff. Como menciona acá, ¿no? El síndrome de Wernicke se refiere porque puede haber confusión mental, ataxia, nistagmus, ¿no? Oftalmoplegias asociadas, y es por déficit de la vitamina, de la tiamina, ¿no? Y cuando esto ya no se trata adecuadamente, ya se hace más crónico, pueden haber confabulaciones. Las confabulaciones también es una alteración a nivel del pensamiento, en el cual la persona piensa de que, por ejemplo, de que ha hecho cosas que no han ocurrido. Por ejemplo, tenía un paciente no crónico que estaba en emergencia y había estado todo el tiempo ahí sentadito en su cama en emergencia. Y cuando fuimos a preguntarle a este señor qué ha estado haciendo, me he ido comiendo mi pollito a la brasa, he regresado y no sé, me encontré con no sé quién, y aquí estoy ahorita esperando que vengan a evaluarnos. Con una convicción, o sea, no está delusivo, pero realmente él piensa que está haciendo cosas que no puede. A eso me refiero con las confabulaciones, si están asociadas, digamos, al consumo crónico de alcohol por déficit de tiamina. Cuando ya estamos hablando de la complicación en la cual no se ha manejado, no se ha dado un soporte suficiente de tiamina. Pueden haber alteraciones en nivel de la memoria retrógrada y anterográfica, y también ocasiones más raros, delirio y alucinaciones, ¿no? Un resumen pequeño de las sustancias, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el tema del tabaco, ¿no? Como les mencionaba, es una de las sustancias más frecuentes en temas de dependencias, ¿no? Debido también al tema de que es legal, es de fácil acceso, está barato, ¿no? Ayuda, entre comillas, a manejar, por ejemplo, temas de ansiedad ante el estrés, y en realidad, pues al final es de doble filo, porque la persona de repente al inicio se relaja, se calma, pero con el transcurrir del tiempo en lo que hace tolerancia, cada vez va a necesitar más y más tabaco, ¿no? Y llega un momento en el cual la ansiedad y el estrés ya no son por las cosas cotidianas, sino por la ausencia del tabaco. Si me estoy dejando entender. Entonces, la nicotina evidentemente va a tener efectos sobre diferentes órganos, está asociada a diferentes comorbilidades, ¿no? Marihuana, como les mencionaba hace un momento, es una sustancia también bastante frecuente y suele iniciarse su consumo de manera temprana. Está asociada a diferentes problemas, tanto agudos como crónicos. Por ejemplo, en el caso de los agudos, ¿no? Puede generar pues esta como tranquilidad asociada, enlentecimiento, una sensación de relajación, una sensación incluso a veces de sedación, de somnolencia, de calma, ¿no? Pero también puede generar lo contrario, pues que haya miedo, ciertos síntomas de paranoia asociados de manera aguda, y a largo plazo, esto es un tema importante, muchas personas empiezan su consumo de marihuana, sobre todo, por ejemplo, personas que tienen, como hablábamos de enfermedad dual, ¿no? Que tienen alguna comorbilidad como el déficit de atención e hiperactividad, que empiezan porque en teoría les ayuda a concentrarse un poco más. De repente al inicio, un poquito, por lo que logran relajarse, logran calmarse, pueden, entre comillas, concentrarse más, pero a largo plazo lo que genera marihuana es más bien alteraciones a nivel de la capacidad de prestar atención, alteraciones a nivel de la memoria, incluso deterioro de la inteligencia de la persona, y algo que suele ser, por llamarlo así en mi experiencia, como un gancho, como para lograr que las personas paren con el consumo de marihuana, es que es una de las principales causas de psicosis crónica, ¿no? En el contexto de que la persona tenga una predisposición en teoría, pero ¿cómo podemos saber quién tiene predisposición y quién no? A veces no tenemos ni idea que tenemos predisposición y empezamos pues a fumar marihuana y de pronto hacemos un cuadro psicótico que incluso dejando de fumar ya se queda de manera permanente. De hecho, cuando por ejemplo en los internamientos tenemos otros pacientes que tienen cuadros psicóticos, digamos, complejos,
Estas personas que entran y que ven a otros pacientes en esas condiciones y ven, oye, mira, si tú sigues, te va a pasar eso, ¿ya? También genera un antes y un después, porque el miedo de darse cuenta de que voy a perder el juicio, así como esta persona, es un factor importante protector, el tener la información. Pero muchos no saben esto, lo ven más bien como si fuera una sustancia natural, medicinal, y más aún ahora que tiene también ese uso. Pero hay que considerar que la marihuana medicinal, en primer lugar, no es la que se consume fumando, ¿no? Sino que es un extracto, por decirlo así, cuyo principal componente es CBD, no THC, que tiene, digamos, menor posibilidad de generar dependencia, pero también la tiene, ¿no? Tiene menor posibilidad de generar cuadros psicóticos, pero también lo tiene, ¿no? Y esta es la sustancia que se da a nivel bioral, por gotitas, en algunas determinadas circunstancias. Tiene está aprobado por la FDA para algunas patologías, pero no para todo lo que se le atribuye. No para los cuadros de ansiedad, no para los cuadros depresivos, por ejemplo. Para ningún cuadro psiquiátrico está aprobado como tal. Sí, por ejemplo, para las náuseas asociadas a quimioterapia, ¿no? Para la espasticidad generada por ciertas patologías. No se acuerda, pero se me dio el nombre. Bueno, también para las convulsiones refractarias del síndrome de Lennox-Gastaut, por ejemplo, en niños. En esos casos sí tiene una aprobación a nivel de FDA, pero para casi todo lo demás que se le atribuye no. Y nos corremos un riesgo grande porque incluso con las gotitas también se genera tolerancia, también se genera dependencia y otras, digamos, complicaciones asociadas a la marihuana, ¿ya? Cocaína, bueno, el efecto que tiene pues es una droga que es, digamos, que va a generar mayor energía, sensación de felicidad, digamos, por decirlo así, sensación de yo lo puedo todo, yo soy poderoso, ¿no? Y de hecho esto puede conllevar muchas veces a riesgo, ¿no? Puede generar también problemas cardiovasculares, derrame cerebral, ¿no? Alteraciones, bueno, como sabemos la cocaína se inhala, se snifa, ¿no? Y esto pues llega directamente al tabique nasal y puede generar perforaciones en el tabique, ¿no? Complicaciones marcadas en realidad. Y de hecho, cuando tengamos un paciente, una persona que utiliza cocaína, es importante también hacerle un examen físico que incluya ver cómo está ese tabique, cómo están las fosas nasales, ¿no? Puede generar problemas pulmonares, problemas gastrointestinales, etcétera, ¿no? Ahora, acá hay un tema importante que es lo que tenemos nosotros en el Perú también, y que también está demostrado que genera síntomas de dependencia, ¿no? Es la hoja de coca. La hoja de coca se utiliza mucho en la zona de repente sierra de nuestro país, sobre todo, por ejemplo, en personas que trabajan pues en el campo, en la agricultura, justamente para poder tener más energía, para poder trabajar más, o de repente en las minas, ¿no? Y muchas veces lo ven como una sustancia que da energía y en realidad termina también teniendo los efectos colaterales asociados a nivel cardiovascular, la dependencia, etcétera, que genera también la cocaína. Y bueno, o sea, yo he tenido pacientes que reciben tratamiento porque no pueden dejar la coca y hacen todos los síntomas de abstinencia también bastante severos asociados a eso. Y el inicio, digamos, muchas veces del consumo de hoja de coca en la sierra suele ser tan temprano como cuando la niñez. Hay gente que escucho y me dice que desde los 8 años, 9 años, ya están utilizando estas sustancias, ¿no? Los opioides también en la parte de fármacos. Acá deberían estar los opioides y también las benzodiazepinas, creo que no he puesto un cuadro de benzodiazepinas. Los opioides pues también son sustancias que son de muy difícil manejo, y ahí vienen son los que les comentaba de los anestesiólogos, suelen tener muchas veces adicciones asociadas al uso de opioides, ¿no? Evidentemente los opioides tienen una función importante, son medicamentos que tienen alta potencial para tratar problemas de dolor. Sin embargo, existen pues escalas de dolor en donde sabemos, y eso es muy importante que lo tengamos en consideración todos los médicos, que si viene alguien con cefalea, no vamos a darle de primera línea toma tu tramadol. O sea, lo primero que tenemos que hacer en la escala pues es empezar por paracetamol o AINES, ¿no? Y ya posteriormente, si fuera necesario, bajo un manejo y también dándole la información a la persona del potencial adictivo, recién pasar a la posibilidad de opioides, ¿ya? Acá también con los opioides ocurre que muchas de las dependencias son diatogénicas, ¿no? Las personas con migrañas, de repente de difícil manejo, que paran ya de emergencia por los dolores, suelen pues inyectarles lo que muchas veces les llaman hasta cóctel, ¿no?
y suelen tener altas cantidades de opioides. Hace poco tuve una paciente en el pabellón de hospitalización, pues que utilizaba morfina, que utilizaba, o otra paciente años atrás, ¿no? Que utilizaba morfina asociada a sus síntomas depresivos, porque ella era cuidadora de la mamá, que era una paciente oncológica, ¿no? Y como la mamá tenía morfina, y en algún momento ella tenía pues dolores de cabeza asociados al estrés, empezó a usarlo. Y siguió usándolo, y empezó pues incluso a conseguirlo en el mercado negro. Lamentablemente esa señora en algún momento queda embarazada y nadie sabía que consumía, y pues continuó durante el embarazo, y cuando nace el bebé, a los días pues empieza a hacer síntomas pues como diaforesis, intranquilidad, llanto, irritabilidad marcada, lo llevan al hospital del niño y bueno, finalmente se dan cuenta que estaba haciendo síntomas de abstinencia, opioides. Evidentemente esta señora evita las consecuencias, tuvo un tema social de por medio, intervino pues la parte legal, etc. Y aún así, y eso es justamente lo que les mencionaba de por qué es tan importante entender a la adicción como una enfermedad y no manejarla solamente como un tema, digamos, de castigo, ¿no? O sea, lamentablemente esta señora más fue como señalada y castigada en general, hasta por la familia y por el rubro, digamos, médico y social, etcétera, que, bueno, logró, digamos, parcialmente controlarse todo, no hubo un seguimiento adecuado y luego ya estaba con su bebé en casa y como la bebé nuevamente ya no la llevó pues a sus controles ni nada y la notaba pues diferente, mal, con estos síntomas le empezó a dar la morfina así molidita del bebé, ¿ya? Y lo continuó hasta que la señora la interna pues ya años después, cuando la niña tenía creo 4 añitos más o menos, y entonces la niña vuelve a hacer sus síntomas de abstinencia y ahí va al hospital del niño y hay todo un tema legal de por medio, ¿no? Esto es un poco para que nos demos cuenta realmente de la repercusión que tiene, ¿no? A nivel social, familiar, a muchos niveles, si es que no hacemos un buen manejo de la adicción. No solamente desde la perspectiva de decirle anda y trátate, sino de realmente entender y no pues entrar en un tema de juicios entre la persona. Acá tenemos, imagínense la culpa, ¿no? Esta señora quería a su hija, no era que no la quería, ¿ya? Más bien porque la quería, más bien le daba para que esté tranquila, porque tenía miedo que se la quiten si es que la llevaba nuevamente pues a hacerla chequear, ¿no? Entonces es importante que entendamos que el manejo pues conviene que sea también protector hacia la persona, ¿no? Obviamente consecuente, ya que es importante que la persona se haga responsable de las consecuencias de lo que haga, pero no a manera de castigo, ¿ok? Listo, ya para ir terminando, bueno, los inhalantes, ¿no? Que lo más frecuente acá es barato y que lamentablemente, llamémoslo así, destruye, digamos, la inteligencia y la capacidad de la persona es el herocal. Y suelen iniciar muy temprano, ¿no? Hace poco también tengo una paciente que con los chicos que tenemos grupo, deben haberla visto, es una paciente que se mastica la silicona líquida, lo hace bolitas como chicle y mastica, y asociado a esto ya descubre también, como su hermana es docente, nos comentaba que su hermana es docente en la selva, y en la selva hay altas tasas, digamos, de personas que consumen de temprana edad, y en todo ese grupo de chicos que ya sabían que consumían, recién asociado a lo que la hermana le cuenta, se da cuenta de que estos chicos tenían su bolita de silicona y también los veía masticando, pensaba el chicle, y resulta que era silicona, lo que estaban masticando porque también tiene un efecto de dependencia, ¿no? El manejo, bueno, ya se los he ido mencionando a lo largo de la ponencia, ya no me queda preocuparle de nosotros nada más. Ya, el objetivo pues es lograr una reinserción social, familiar, laboral, ayudar a que la persona aprenda a vivir sin la sustancia. No solamente se trata, aquí viene un tema del cambio, ya no solamente cambiar significa dejar de usar la sustancia o dejar la conducta adictiva. El cambio implica lograr algo diferente. Por poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros, pues no sé, este micrófono deja de funcionar, cambiar no significa solamente dejar el micrófono que yo grite para que me escuchen hasta el fondo, ¿no? Sino cambiar implica traer otro micrófono. Entonces, algo así pasa con la adicción. Es importante descubrir y ayudar a que la persona tenga objetivos o cosas distintas, ¿no? Porque si es que, digamos que este micrófono no me funciona bien, ¿no? Y yo no he buscado algo con que reemplazar, ¿no? No me va a quedar de otra al final, si no he logrado hacer un cambio, si no tengo otra cosa con que reemplazar, que volver a coger el mismo micrófono. Así está medio malogrado. Algo así pasa en las adicciones y eso es parte de lo que yo traigo. La desintoxicación, como les mencioné hace un momento, es toda una parte, es la fase inicial del tratamiento, ¿no? Y va a ser distinto para cada sustancia. La deshabituación es lo que sigue en el manejo y es que logremos que la persona tenga un estilo de vida distinto sin la sustancia, ¿no? Y van a haber diferentes medidas y estrategias que sean acompañados de terapias de familia y factores externos, ¿no?
Entonces, para la deshabituación, pues se puede hacer de diferentes formas, con tratamiento, espacio, etcétera. Y esta creo que es la última, o la penúltima. El tratamiento es a largo plazo, ¿ya? Para poder hablar de un tiempo mínimo necesario de desintoxicación, es decir, de limpieza, como para poder tener cierta garantía de que nuestros cerebros son un poquito más preparados, son por lo menos 30 a 90 días en realidad. Posterior a eso, mantener una estabilidad de control de un seguimiento muy cercano de acompañamiento por lo menos 6 meses o un año, y luego un total lograr de 5 años de tratamiento para hablar de un alta, pero no una deferida, como llevan los pacientes. Un alta es como que ya han mejorado estas de alta, pero sigan viniendo a sus terapias porque eso va a ser un factor protector para que no haya recaídas. Bueno, y un poquito sobre la medicación, lo que les he mencionado ya, ¿no? Que hay diferentes fármacos que se utilizan para dar cierta sustancia. Ya los del alcohol se los he mencionado. En el caso del tabaco, de lo que menciono acá, el único que hay en Perú es el bupropión, ¿no? Que es un antidepresivo dopaminérgico y que ayuda bastante para poder parar con el tabaco. Lamentablemente es caro y no hay en los hospitales del estado. En el caso de marihuana, bueno, la gabapentina se utiliza en diferentes sustancias en realidad, ¿no? Pero es una de las que tiene mayor evidencia con marihuana. Las benzodiazepinas, en realidad muchas veces las benzodiazepinas las manejamos con las mismas benzodiazepinas, solamente que si la adicción es una de vida media corta, la cambiamos a vida media larga y la vamos disminuyendo de manera progresiva. Y bueno, bueno, y esto es lo último que les mencionaba. Si vamos a manejar la enfermedad adictiva, tenemos que manejar la comorbilidad asociada. Si la persona tiene un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, hay que darle antidepresivo, ¿no? Si la persona pues tiene síntomas de psicosis, hay que darle psicótico, ¿no? De lo contrario, el tratamiento no va a funcionar. Estas son las intervenciones psicoterapéuticas que establece el momento de la entrevista motivacional, como es importante capitalizarla. Hay, digamos, terapias de grupo, de prevención de recaídas, ¿no? Terapias de familia, todas las intervenciones de psicoterapia. Estas son algunas de las diferencias bibliográficas y bueno, en realidad, adicciones es un tema muy amplio. Trato de resumirlo, pero bueno, si tienen alguna pregunta, porque ya no tenemos tiempo, pero aquí está mi correo, estaba al inicio. Y bueno, me pueden comunicar en el sitio. Uno, tres, cuatro. Uno, ¿dónde está el? Uno, tres, sí, uno, tres, uno, tres, uno, es lo que va
1, 1, 1,